A ver, nuestro ejercicio viene siendo este. Este es el documento que ya les compartí. A ver, voy a poner antecedentes jóvenes, estamos ya acá en clase. Eh, Hace como 2 meses intentamos hacer nuestro primer ordenamiento de un arreglo de objetos y lo intentamos hacer con el array.sort y no funcionó, lanzó una excepción. ¿Y qué tuvimos que hacer entonces para hacer el ordenamiento? Recurrir a un método que hay varios y nosotros recurrimos al de la burbuja. ¿Por qué el de la burbuja? Pues porque es el más fácil de codificar y no es parte del programa del curso ver métodos de ordenamiento. Nada más necesitábamos uno y utilizamos el más fácil de codificar, nada más que si es el más ineficiente. Bueno, luego, en ese momento cuando no se pudo, que lanzó la excepción, por ahí pusimos un comentario en el código que decía que cuando llegáramos a interfaces sí lo íbamos a poder hacer. Y como ya llegamos, entonces lo que hicimos fue implementar la interfaz. A ver, jóvenes, ¿se oye mucha plática? Implementar la interfaz comparable. ¿Por qué? A ver, díganme por qué la interfaz comparable. Ahí está la interfaz comparable. Esta es nuestra clase alumno y está implementando la interfaz comparable. ¿Por qué razón? ¿Para qué? ¿Nadie tiene una idea? Lo vimos el viernes. Bueno, el jueves, ¿va? El jueves. Ya pasó mucho tiempo, ¿va? Desde el jueves. Si lo que vimos ahora no nos acordamos, ¿va? Bueno, a ver, ese diagrama me dice que la clase alumno va a implementar la interfaz comparable. Sabemos que una interfaz obliga a las clases que la implementan a codificar ese método. ¿Y para qué me serviría a mí codificar este método? Bueno, porque si vemos la documentación del sort, de la raíz, vemos que utiliza el método compareTo para comparar dos objetos. Por eso se llama así el método, porque compara dos objetos y esa comparación le va a servir para su lógica de ordenamiento. Ni a nosotros nos interesa saber cuál es la lógica de ordenamiento del array, del sort más bien, ni al sort le interesa qué tipo de objetos va a ordenar. Simplemente lo que hace el sort más o menos es algo como esto. A ver, en alguna línea hace algo similar a esto, no igualito, porque pues yo no me sé el código. Hace algo como esto. ¿Sí? A ver, jóvenes, eh, en alguna parte del método sort, hace algo similar a esto que estoy poniendo. Las interrogaciones son porque no sé qué le asigne, pero lo que sí sé es que este es un elemento del arreglo y este es el otro, este es otro elemento del arreglo. O bueno, vamos a decirlo de esta manera. Este sería el primer elemento o no es el primer elemento del arreglo, es el elemento y otro elemento. Esto que estoy poniendo, no sé cómo lo hace el array sort o el sort, pero debe ser algo similar a esto. Entonces, toma un elemento, le van a llegar dentro de su lógica de ordenamiento, como en el de la burbuja. Llega un momento en que compara dos elementos, no más que los va comparando pues así sucesivamente, pero toma un elemento y lo pone en una interfaz de comparable. Luego toma el otro elemento que va a comparar. Por ejemplo, nosotros en el caso de la burbuja le hacemos algo como esto y datos, no sé cómo se llama el arreglo, y bueno, hacemos algo como esto. Es mayor que datos J. Y luego ya después aquí poníamos lo que sucedía en caso de que fueran iguales. ¿Qué es lo que hacemos normalmente aquí? Pues un intercambio. El que está en el elemento I lo pongo en el elemento J
Bueno, entonces, el método SORT, ¿cómo sabe qué debe hacer con los objetos para ordenarlos? Pues no, en realidad no le interesa, ¿eh? O sea, el método SORT lo que hace es tomar el primer elemento, a lo mejor este es datos sí, a lo mejor, ¿verdad? No sé. Y a lo mejor este es datos J. A ver, jóvenes, me espero a que terminen de reírse. Sepárense, ¿no? Están bien juntos allá los del rincón, por favor. Están así los tres pegaditos, no sé por qué. A ver, entonces, este datos I lo va a poner en una referencia de la interfaz y este datos J lo va a poner en otra referencia de la interfaz. Y luego lo que hace aquí es mandar llamar el método compareTo. Le dice a.compareTo B. No le interesa ni qué tipo de objeto es. Lo único que sabe es que como implementaron esos objetos, la interfaz comparable, tienen un método que compara esos dos objetos. Y lo que le regresa aquí es un 0, un positivo o un negativo. Si es 0, lo deja igual. Si es positivo, lo cambia. Si es negativo, o sea, pásenle. Ya dependiendo de la lógica que esté usando el método SORT, es lo que va a hacer con el resultado que le regrese la comparación. Entonces, por eso tiene que ser a través de una interfase, para obligar a que estos elementos de la clase alumno, en el caso de nuestro ejercicio, implementa la interfaz comparable. Entonces, él pone un alumno en la interfaz comparable, pone otro alumno y luego manda a llamar el método compareTo que tiene la clase alumno. Y no le interesa cómo compare, internamente la lógica nosotros la vamos a establecer, sino que lo que le interesa es el resultado que le regresa, que es un entero. Si los dos, si le regresa un 0, no hace nada, los deja porque son iguales. Si le regresa un positivo, hace un intercambio. Si le regresa un positivo, eso ya depende de la lógica del sort. Entonces vean cómo aquí colaboran dos métodos que no tienen nada que ver entre ellos, ni se tienen que conocer. El método compareTo de alumno establece la lógica de cómo comparar dos alumnos. Y el método sort sabe lo que hacer en caso de que uno sea más grande que otro. No sabe cómo es más grande uno que otro, eso lo sabe la clase alumno. Ese día, bueno, el jueves, que ya fue hace mucho, yo les preguntaba, ¿por qué no sería? Bueno, voy a abrir el proyecto. Acá, ordenamiento interfase, ¿verdad? Entonces, yo les decía, ¿por qué no sería suficiente si va a mandar llamar el método compareTo? ¿Por qué no sería suficiente con poner el método sin necesidad de la interfase? ¿Por qué no es posible así? Porque, ¿cómo se asegura el método sort de que va a mandar llamar el método compareTo? La única forma es a través de la interfase. Si yo pongo un método suelto aquí, compareTo, pero no le pongo la interfase, pues el método sort no va a tener una referencia a dónde poner para mandar llamar ese método. Por eso tiene que ser a través de la interfase. Bien, la interfase que hicimos, o más bien el método que vimos el jueves, fue un ordenamiento por edad, ¿verdad? Entonces decimos, aquí dentro de la lógica del método, ahora sí, dentro de la clase alumno, me interesa establecer una lógica que me diga cuál alumno es mayor que el otro. Eso no le interesa al array sort. Y al array sort, lo que le interesa es qué me va a regresar, qué entero me va a regresar. Si me regresa un 0, es que dis y a tienen la misma edad. Si me regresa un positivo, quiere decir que la edad de dis es mayor que la edad de a. Y si me regresa un negativo, pues es al revés. Por esa razón voy a abrir la aplicación. A la hora de que nosotros lo ejecutamos, me lo ordena por edad. ¿Sí? Aquí está, por edad. Esto es como creamos los objetos en el orden, y ya ordenado, acá ya viene por edad. Ahora yo decía, ¿qué sucede si por ejemplo hay tres personas que tienen la misma edad, como aquí en el ejemplo? Tal vez ya en una aplicación más real quisiéramos que esa información de los que tienen la misma edad también tuviera otro orden, nada más con los de esa edad. Imagínense que estos fueran los alumnos del TEC. ¿Cuántos alumnos tiene el TEC, más o menos? ¿Saben cuántos?
como 5,600 o algo así. Entonces, que hiciéramos un ordenamiento por edad, obviamente va a haber muchos alumnos que tengan 20 años, ¿no? ¿Cuántos habrá que tienen 20 años? No sé, a lo mejor 1000 o más, no sé. Y sería muy difícil para nosotros buscar a una persona, a un alumno que tuviera 20 años. Ya ubiqué a todos los que tienen 20 años, ya nada más es. Pero, ¿cómo ubico a una persona en particular? Pues normalmente dentro de ese bloque de 20 años, pues necesito otro ordenamiento. ¿Cuál sería el bueno? ¿Cuál sería uno adecuado? Pues tal vez un ordenamiento alfabético, ¿sí? Entonces, ¿cómo le haríamos para que los que tengan la misma edad los pusiera en orden alfabético? Bueno, no es tan complicado, miren, lo que tendremos que hacer es algo como esto. Aquí debería aparecer primero Diana, ¿no? Y luego María y luego Raúl. Si quiere un ordenamiento alfabético de los que... Vamos a invitar a alguien más de 20 años, por ejemplo, vamos a ponerle, miren, voy a hacer esto. Voy a poner a Abel, le voy a poner otro nombre, un nombre con Z. ¿Alguien? Un nombre? ¿Cómo? Seida, ¿así? Gracias. Y le voy a poner también 20 años, ¿sí? Entonces ya voy a agregar un alumno de 20 años. Por eso aquí nos aparecen, ya son 4 alumnos con 20 años. ¿Cómo le hacemos para que ese grupito quede ordenado alfabéticamente? Que siga el ordenamiento por edad de todos, pero que de ese grupito esté ordenado alfabéticamente. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer. O sea, nosotros podemos manipular la información de acuerdo a lo que queremos ordenar. Voy a cambiar un poquito esto, ¿sí? Este ordenamiento, a ver, lo voy a escribir aquí porque luego ordenamiento por edad, ¿sí? Simplemente por edad. Y lo voy a comentar, lo voy a poner aquí como comentario. Vamos a hacer un ordenamiento. Ahora voy a agregar ordenamiento por edad. Y alfabético, los de la misma edad. Los de la misma edad. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, estoy comentando lo de arriba porque ya no me va a servir así como está. Voy a decir primero, lo que marca primero, el primer criterio de ordenamiento es por edad. Entonces le digo, si la edad de Dis es mayor que la edad de A es el objeto que llegó como parámetro que se va a comparar, pero lo pusimos en una referencia de alumno. A punto edad. Si eso es cierto, entonces regreso un positivo. Sigue prevaleciendo como primer criterio la edad. Segundo criterio, alfabético de los de la misma edad. Bueno, y luego le pregunto, si la edad es menor que la edad de A, entonces quiere decir que voy a regresar un negativo. Recuerden cómo cómo se interpreta el resultado del compare to. Un 0 son iguales. Un positivo es mayor el primero que el segundo. Un negativo es menor el primero que el segundo. Entonces aquí regresaría un -1. Bueno, ¿qué significaría que ninguna de esas dos fuera verdadero? O sea, sí, que es la misma edad. Entonces, Dis y A tienen la misma edad. Entonces, no hemos decidido qué hacer cuando tienen la misma edad. En condiciones normales regresaríamos un 0, porque tienen la misma edad. Eso fue lo que hicimos arriba. Pero aquí no, queremos que los que tengan la misma edad no regrese un 0, sino que haya una diferencia. Entonces, le vamos a decir que regrese. Me voy a ir, lo que queremos ahora como segundo criterio es el nombre del alumno. Entonces le diría, get nombre, este es de Dis, que se compare tú, ignore case, con el nombre de A. ¿Sí? Entonces, ese compare tú, ignore case, me va a regresar un 0, un 1 o un negativo, un positivo o un negativo.
Y entonces, eso va a hacer que cuando ya me regrese para acá, miren, aquí están, ahora sí, los que tienen la misma edad, por ejemplo, Juan y Patti tienen la misma edad, están ordenados alfabéticamente. Los de 20 años ya están ordenados alfabéticamente. ¿Sí? O sea, nosotros podemos combinar varios criterios de ordenamiento. A ver, vamos a suponer que ahora el usuario me dice, quiero que lo ordenes, pero por calificación. Entonces, voy a comentar esto. ¿Sí? Vean cómo necesito comentar el criterio anterior para poner un criterio nuevo. Entonces aquí le voy a decir, ahora, ordenamiento, bueno, por nombre, que está más fácil. Ordenamiento alfabético nada más alfabético, ¿sí? Entonces aquí lo único que tengo que regresar es, aprovechando que cuando se comparan dos cadenas, me regresa precisamente un 0, un positivo, un negativo, le voy a decir que me regrese la comparación entre el nombre. Aquí estoy aprovechando el método compare tú. Compare tú. Ahí se quedó atorado. Ah. Y ignore case de... Ah, caray. Aquí ya no me... ¿Por qué no me está dando... A ver, dejen... De repente se atora esto. Sí, es que es esto mismo. Bueno, lo puedo copiar de aquí, ¿verdad? Pero se me hace raro que no me dé el compare tú. Ahora sí ya me va a dar el compare tú, ignore case, del nombre de A. Acuérdense que el método compare tú de la clase, el compare tú va a estar en muchas clases. Nosotros inicialmente lo usamos de la clase cadena, compara dos cadenas. Pero el compare tú de alumno, pues compara dos alumnos. El compare tú de, no sé, de empleado, va a comparar dos empleados. Entonces, aquí ya solito me regresa el positivo, negativo, y si lo ejecutamos, tiene que estar ordenado por alfabético. O sea, alfabético, estos, ¿verdad? Estos son los objetos que creamos. Aquí no, ya no cuenta la edad, nada más está alfabético. Aquí todos están alfabéticos. ¿Y qué tal si me dicen ahora que quiero ordenarlo, pero por qué falta? Ya está edad, ya está nombre, ¿qué falta? ¿Qué otro dato falta? A ver, ¿qué otro dato falta? ¿Si estamos en clase? Falta por calificación. Bueno, entonces vamos a hacerlo, pero vean cómo cada vez tengo que, pues quitar el ordenamiento actual para agregar otro criterio. Entonces ahora vamos a ordenarlo. Ordenamiento, por calificación. A propósito, yo puse un tipo de dato entero, otro doble y otro cadena. Bien, entonces aquí sí tenemos que preguntar si son iguales las calificaciones. Si la calificación de, de DIS es igual que la calificación de A. Acuérdense que A es el objeto que llegó aquí con la referencia O. Nosotros lo pusimos en una referencia de alumno para poder acceder a sus métodos. A punto get calificación, o bueno, punto calificación puede ser. Si eso es igual, regresaríamos un 0, porque son iguales. En caso contrario, preguntamos si la calificación, es que ahorita da lo mismo ponerle calificación que get calificación, porque estamos dentro de la clase. Calificación es mayor que A punto calificación, entonces regresaríamos un 1. Y en caso contrario, regresaríamos un -1. ¿Por qué
estos if anidados, bueno, porque nada más hay tres opciones, nada más. Al comparar dos objetos, en este caso la calificación, nada más hay tres opciones. O son iguales o uno es más grande que otro, ¿sí? Entonces, si son iguales, regresamos un 0. Si no, preguntamos si es mayor, regresa un positivo. Si no, regresa un negativo. Pueden hacer la prueba, en lugar de poner 1 y menos 1, pongan 1583 y acá pónganle menos 7249. Da lo mismo, ¿eh? Eso al principio a mí me causaba como confusión o como que decía yo, ¿por qué en lugar de establecer 0, 1 y menos 1, por qué dice un positivo y un negativo? Bueno, eso un poquito después vamos a ver por qué. Bueno, entonces aquí a la hora de ejecutarlo, ya está ordenado por calificación ahora, ¿eh? A ver, ahí está nuestro ya ordenado. Estos son los valores, los objetos originales. Y vemos que ahora está ordenado de la menor a la mayor calificación. Ya está ordenado, ¿verdad? ¿Y qué tal si me dicen, sí, nada más que lo quiero de manera descendente? ¿Cómo le hacíamos en el método de la burbuja para que fuera descendente? Nada más cambiábamos el mayor que, ¿verdad? Entonces podemos hacer lo mismo aquí. Aquí en lugar de preguntar mayor que, podemos preguntar menor que. Y entonces, si lo ejecutamos, me tiene que dar el ordenamiento por calificación, pero descendente. Miren, ya CEIDAC tiene una calificación de 92.3, o sea, ya está descendente. Ahora, si se han fijado, cada vez que quiero yo cambiar el criterio de ordenamiento, ¿qué hago con el anterior? Lo comento, ¿verdad? O sea, no puedo tener simultáneamente varios criterios de ordenamiento. Un criterio de ordenamiento sí lo puedo combinar de muchas formas, pero tener varios criterios al mismo tiempo, ¿será posible o no? Bueno, entonces ya este ejercicio ya lo terminamos. Nada más quería hacer variantes para que nos diéramos cuenta que en el método Compare Tú, nosotros decidimos cómo ordenar, en este caso los alumnos. Bien, entonces vamos al siguiente ejercicio, todavía sobre el mismo tema. A ver, el siguiente ejercicio va a ser este. Yéndonos ya a una situación más real, ¿se imaginan que mi usuario, un usuario que yo tenga, que yo le esté desarrollando, y que tenga esa clase de alumno, y que cada vez que él quiera cambiar de ordenamiento me tuviera que hablar, ¿no? Porque la manera en que resolvimos este ejercicio, cada vez que quisimos ordenarlo de otra manera, pues comentábamos la configuración, bueno, el ordenamiento anterior y poníamos uno nuevo. En la práctica esto sería bastante molesto tanto para el usuario como para el programador, porque cada vez que quiere un ordenamiento distinto, yo tengo que venir, entrar, modificar el código de la clase y luego ahora sí. Y luego espérate, no te vayas porque ahora necesito un ordenamiento de otra forma. Y pues no, ¿verdad? Eso no es nada práctico. Entonces, por eso dice, vamos a desarrollar una aplicación para ordenar un grupo de productos. Es lo mismo, pero ahora no son alumnos, ahora son productos. Con tres criterios distintos, por descripción, por existencia y por precio. Es algo muy similar, ¿verdad? Entonces, bueno, me voy a apoyar en este otro documento que luego ahí les comparto. Dice, el diagrama, ¿qué es lo que cambia con respecto al ejercicio anterior? El anterior, cada vez que yo quiera hacer un ordenamiento distinto, tengo que entrar al código y cambiarlo, y luego ya otra vez ejecutarlo. O sea, el usuario depende del programador para cambiar el criterio de ordenamiento. Pero en la idea es que el usuario le dice, ahí está tu aplicación y tú ordénalo como quieras. Ya lo debe dejar preparado para ordenar por cualquiera de los... Así como cuando hacemos nosotros la aplicación, ordenamiento ascendente o descendente y ordenamiento alfabético. Tenemos que hacer dos botones, ¿verdad? Y en cada botón poner el método de la burbuja. Bueno, entonces dice, una forma de resolver esta situación es un método de ordenamiento codificado por nosotros mismos, como el de la burbuja. Bueno, tendríamos que repetir 3 veces el código, como lo hicimos en los ejercicios de los proyectos 1 y 2. Queríamos un ordenamiento por nombre, un botón y un método de la burbuja por nombre. Uno por ascendente, otro.
Entonces, cada ordenamiento tenemos que hacer un código de la burbuja independiente. Ok, dice, pero ahora que sabemos que podemos implementar la interfaz comparable para aprovechar el método ArraySort y hacer el ordenamiento, la pregunta que surge es, ¿cuál de los tres criterios vamos a poner? O sea, yo sé que puedo implementar la interfaz comparable, me va a obligar a codificar el método compareTo en producto, pero ahora la pregunta es, ¿cuál de los tres criterios voy a usar en el método compareTo? ¿Por descripción, por existencia o por precio? Entonces dice, por ejemplo, si comparamos el precio, vamos a suponer que pusiéramos el precio como en el compareTo, como lo hicimos ahorita con la calificación, lo hacemos con el precio. ¿Qué pasaría con existencia y con descripción? Es lo que dice aquí. Si comparamos el precio, ¿cómo vamos a ordenar por descripción y existencia? Una forma es que el precio lo ordenemos por medio del método compareTo y los otros dos los codifiquemos con el método de la burbuja. ¿Sí? Ok, bueno. Ya dice aquí que el método el método sort de arrays, el método que utiliza para ordenar no se llama de la burbuja, se llama quicksort y es bastante más eficiente que el de la burbuja. Con poquitos datos no se nota, pero ya con muchos sí. Bueno, ese es nada más así para como un comentario. Dice, pero ¿habrá manera de hacer los tres ordenamientos a través del método compareTo? Eso no lo pudimos hacer con el alumno. Y ahora lo que pregunta es si se puede. Y la respuesta es que sí. Bueno, para eso vamos a ver qué atributos tiene nuestra clase producto. Tiene tres: descripción, cadena, existencia es entero y precio es de tipo doble. Entonces, le vamos a agregar un atributo que se va a llamar tipo de ordenamiento. Yo aquí puse tres porque la clase tiene tres atributos. Si tuviera muchos atributos, podríamos agregarle más valores a este atributo. El atributo tipo de ordenamiento va a ser entero. Y yo voy a definir que si vale 0, quiere decir que se va a ordenar por existencia, si vale 1 por precio y si vale 2 por descripción. ¿Sí? Eso es parte del diseño que estamos haciendo. Bueno, nada más que hay una cuestión bien interesante, fíjense. Cuando creamos nosotros objetos de la clase, por ejemplo aquí, si creamos tres objetos, cada objeto va a tener sus propios datos de descripción, existencia y precio. En memoria, cada objeto individualmente tiene un lugar para la descripción, otro lugar para el precio, otro para la existencia. Cada uno de los objetos. Y eso está bien, eso es lo normal, que cada objeto tenga. Yo puedo tener, inclusive sacar una copia de un objeto, pero no tiene que permanecer siempre igual. Pueden cambiar sus datos, ¿verdad? Pero fíjense que ese comportamiento no nos conviene para el atributo tipo de ordenamiento. ¿Por qué no nos conviene? Salud. Porque el tipo de ordenamiento debe ser igual para todos los objetos. O sea, no importa que yo en el objeto laptop tenga una existencia de 4 y en el refresco tenga una existencia de 58, o sea, no importa. Es el comportamiento natural de los objetos. Pero tipo de ordenamiento no conviene, no funcionaría si el laptop tiene un 0, acuérdense de los valores que vamos a tener, que el laptop tenga un 0 y luego la cafetera tenga un 2 y que el refresco tenga un 1. ¿Por qué no conviene eso? Porque se supone que el ordenamiento todos deben estar de acuerdo. O sea, si yo aquí les digo, a ver, chavos, tenemos un arreglo de 30 y, bueno, no son 34, como de 28 alumnos ahorita, ¿sí? Y yo les digo, a ver, hagan una fila por tipo de ordenamiento 1, por tipo de ordenamiento. Y se imaginan que uno tuviera un 1, otro tuviera un 2, pues unos se van a querer acomodar por nombre, otros se van a querer acomodar por calificación, otros se van a querer acomodar por edad. Entonces, para que el ordenamiento funcione, todos deben estar de acuerdo en que se van a alinear, ya sea por nombre o por calificación o por edad. Todos deben tener la misma información. Por esa razón, el atributo tipo de ordenamiento no conviene que sea individual para cada objeto, sino que sea igual para toda la clase, para todos los objetos. Y ese es el tipo static. El tipo static, ya habíamos utilizado métodos static, decíamos que ese método se puede acceder a través de la clase, no a través de los objetos.
Lo mismo sucede con los atributos. Un atributo static no lo habíamos utilizado. Un atributo static tiene un solo valor para todos los objetos. Es lo que nos conviene, pero solo para el tipo de ordenamiento, para los otros tres no. Entonces quedaría algo como esto, miren. Ahí viene ya más ampliamente explicado que es un modificador static. Le vamos a agregar a nuestra clase producto un atributo, pero es de tipo static. ¿Cuál va a ser la diferencia? De que los tres atributos que no son static, estos tres, los tres primeros, cada objeto tiene un lugar en memoria para su valor, pero el tipo de ordenamiento es estático, entonces no va a tener un valor para cada objeto, va a tener un valor para todos los objetos. Cuando yo le cambie de 1 a 0, ahorita que vale 1, todos los objetos saben que vale 1. Cuando yo le cambie aquí a 0, todos los objetos van a, para que a la hora de hacer el ordenamiento todos estén de acuerdo. ¿Sí? Entonces, cuando necesitemos un dato que deba ser compartido el mismo valor por todos los objetos, y si cambia, todos los objetos deben enterarse de ese cambio, ese es un atributo estático. ¿Sí? Un caso típico son los contadores de objetos. Si yo quisiera implementar un contador de objeto dentro de una clase, tendría que ser con un atributo estático para que todos los objetos lleven la misma cuenta. Bueno, entonces esto lo vamos a reflejar acá en nuestra aplicación. Vamos a implementar, a codificar esta clase. Lo voy a poner por aquí. Y bueno, vamos a crear una aplicación nueva, en donde se va a llamar PB 230508 aplicación, no, ordenamiento, productos, stat, ¿eh? Para saber que estamos aplicando el concepto. El concepto principal de este ejercicio es el atributo static. Y luego ya lo vamos a complementar con la interfaz, todo eso. Bueno, vamos a agregar nuestra clase producto. Una nueva clase. Se va a llamar producto. Y va a tener 4 atributos, uno de los cuales va a ser estático. Entonces le decimos private string descripción. Descripción. Y luego private int existencia. Private doble precio. Y private, un atributo estático también, digo, puede ser público, pero generalmente los atributos los marcamos como privados. Private static int tipo ordenamiento. ¿Sí? Este tipo de ordenamiento dijimos que va a tener 3 valores que nosotros vamos a administrar o vamos a considerar. Un 0, ¿cómo era? Un 0 es por, a ver, vamos a checarlo por aquí. Decía un 0 lo vamos a tomar por existencia. Se va a ordenar por existencia. Si tipo de ordenamiento vale 1, quiere decir que se va a ordenar por precio. Y si tiene un 2, se va a ordenar por alfabeto. Alfabético, ¿sí? Ok, bueno. ¿Cuál es la gran diferencia del atributo static? Que el valor que tenga ese atributo va a ser uno solo para todos los objetos. No va a tener una copia para cada objeto como los otros 3. Todos los objetos van a referirse a la misma posición de memoria. Y eso es lo que conviene porque es un dato general para todos los objetos. Bueno, entonces vamos a agregar constructores por código, por inserción de código. Primero sin parámetros. Entonces este va a decir descripción, pues no sé, alguna genérica.
Luego, es que acá dice mal, ¿verdad? Descripción. Luego acá, pues el precio y la existencia las dejamos en 0. Existencia igual a 0. Y el precio, pues también 0. Vamos a agregar un constructor parametrizado con todos los atributos. Entonces lo agregamos parametrizado con todos. Y vamos a insertar ahora los get y set. Todos, incluyendo el static. Fíjense lo que pasa con el static. Con el... A ver, ¿qué le vende diferente al get y set del tipo de ordenamiento? Con respecto a los otros get set. ¿No le ven ninguna diferencia? Sí, pero a ver, en la declaración de los métodos get y set, ¿qué palabra agregó? Static, ¿no? Precisamente porque, fíjense, ¿por qué tiene que ser static? Porque como el tipo de ordenamiento es general para todos los objetos, cada objeto por sí mismo no puede cambiar ese valor. Entonces, por eso lo hace, también el método tiene que ser static, de tal manera que, como ya dijimos, nosotros podemos recurrir o acceder a ese método. Por ejemplo, si yo le pongo punto, ahí ya viene en el get y el set del tipo de ordenamiento. No necesito crear un objeto para acceder a esos métodos porque son estáticos. Si yo quisiera acceder al método getNombre, pues tiene que ser a través de un objeto. Ese sí, yo tendría que decirle producto X es igual a new producto. Así, ¿verdad? Y entonces, ahora sí, a través de X ya puedo acceder al get producto, digo, a todos los get y a los set, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, ahorita no creo que haya tiempo para implementar toda la lógica del método compare tú. Ah, que por cierto no hemos implementado la interfaz. Vamos a implementar la interfaz aquí, la comparable. ¿Para qué le vamos a implementar la interfaz comparable? ¿Para qué? Para codificar el método compare tú. Es que no es lo mismo que yo nomás ponga aquí método compare tú y ya. Eso no le vaya a ayudar al método sort de arrays, porque el método sort ni siquiera se va a enterar que es un método, una clase, un objeto de producto. No, lo va a poner en una referencia de la interfaz para poder mandar llamar al compare tú. Entonces, por eso tiene que ser a través de la interfaz. Implement compara. Y luego aquí me obliga a agregar el método para codificarlo. ¿Sí? Ok, bueno. Digamos que ahorita, yo sé que la idea de este ejercicio es que el método pueda ordenar por precio, por descripción, pero no uno no por separado, o no o que yo no tenga que esconder un criterio para poner otro, como lo hicimos en el ejercicio anterior. No, aquí la idea es que simplemente cambiando el valor de tipo de ordenamiento, el mismo método compare tú lo haga de esa manera. Bueno, ahorita nada más para efectos de prueba, le voy a decir que regrese lo más fácil, que es el ordenamiento alfabético. Le voy a decir descripción. Primero, antes que eso, necesito tomar el objeto O y ponerle una referencia de producto. Es lo mismo que hicimos con el alumno. Tomar el objeto O y ponerle una referencia de producto. Y luego, ahora sí, vamos a regresar descripción de dis.compare ignore case con la descripción de quién, de P. ¿Sí? Aquí está comparando dos descripciones, la de dis con la del objeto que llegó. Y pues vamos a poner el método string, toString, para poder acceder a los elementos, que nos los pueda mostrar. Sabemos que este método lo hereda de object,
Aquí está el override, lo podemos agregar si queremos. Y lo que va a regresar esto es la descripción más un tabulador, lo mismo que hicimos en la otra clase, más existencia, más un tabulador, más el precio. ¿Sí? Bien, y ahorita manera de prueba, todavía no aquí la idea es que este método lo vamos a codificar de tal forma que dependiendo del valor de tipo de ordenamiento, haga la lógica para comparar por precio, por existencia o por descripción. Ahorita todavía no lo vamos a hacer. Nada más vamos a probar si todo esto ya funciona. Bueno, me voy a ir a la aplicación y voy a crear un arreglo de productos. ¿Sí? Le voy a llamar lote. Y a ver si sigue grabando le voy a llamar lote y voy a crear aquí pues un conjunto de productos. A ver, imagínense que estamos en una tienda de tal vez de computación. Voy a poner puros nombres cortitos, ¿eh? Producto, a lo mejor un mouse. Vamos a poner, según el constructor, este constructor que estoy usando, va primero la descripción, luego la existencia y luego el precio. Entonces, descripción, existencia, hay 15. ¿Cuánto cuesta un mouse? Así genérico. Unos 120 pesos, no sé. Luego, vamos a agregar más, ¿no? Varios productos, unos 7, algo así. Luego voy a poner una USB. Una USB de 64 gigas. De estas hay nada más unas 10. ¿Cuánto cuesta una USB de 64 gigas? También, bueno, que no sea lo mismo, ¿verdad? Vamos a ponerle 135. Luego, voy a poner ahora una laptop. Una laptop así genérica, súper genérica. De esta nada más hay 2. ¿Y cuánto cuesta una laptop así tranquilita? Unos 7,500 vamos a ponerle. Bueno, sí. Luego vamos a poner, no sé, así nombres cortitos. ¿Qué más venden ahí? Un teclado, bueno, un micrófono, ¿verdad? No, nombres cortitos porque si no se va a desfasar ahí un teclado, de hay como unos 7 teclados y cuestan, no sé, 278 pesos. Y luego voy a poner aquí, ¿qué más venden ahí? Bueno, ya, en inglés y en español, ¿sí? Un ratón, una tele, ¿verdad? Ratones hay como 47 y cuestan como 182 pesos. Luego una TV, ¿verdad? Una TV, una TV HD. Estas hay como 3 nada más y cuestan como unos que, depende de esas. En las tiendas de computación casi siempre venden teles así como más bien pequeñas, ¿no? Bueno, voy a poner aquí que cuesta unos 8,740 pesos. Y voy a poner aquí ya tenía bueno, monitor. Un monitor, hay como 5 y cuestan como 3,500 pesos. ¿Sí? Bueno, entonces, esto ya lo hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a mostrarlo y luego ordenarlo y luego mostrarlo para ver que ya está actuando la interfaz. Entonces, le vamos a decir por aquí, system sin ordenar. Así, sin ordenar.
Entonces vamos a recorrer el arreglo con un for corto, for producto, una referencia, el nombre del arreglo, y le vamos a dar salida a esa referencia. ¿Así? Bueno, eso lo que nos va a mostrar es una lista de los productos, casi como lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí están, o sea, en el mismo orden en que los fuimos creando. La idea es ahora, como ya tenemos implementado la interfaz comparable, más bien el método compare tú, entonces vamos a ordenarlo a rise.sort. ¿Cuál es el criterio que estamos usando para ordenar? ¿Se acuerdan? En el compare tú. Alfabético, ¿va? Aquí estamos considerando un ordenamiento alfabético. Entonces, pues vamos a mostrar otra vez aquí. Le voy a poner primero un brinco de línea para que no se amontone con el anterior. Y aquí voy a decir orden alfabético. Y ya nomás lo vuelvo a mostrar. Se supone que internamente el método sort, cuando haga su lógica de ordenamiento, en algún momento va a comparar, o en muchos momentos va a comparar los productos. Y cuando compare dos productos, los va a poner en una interfaz de comparable, va a mandar llamar el método compare tú. La lógica no le interesa, nada más le interesa el resultado. Me regresa un 0, un positivo, un negativo, para yo acomodar los objetos. Y pues ya aquí los debe haber acomodado. Ahora ya están, bueno, este ya es el orden alfabético, ya está ordenado alfabéticamente. ¿Sí? Bueno, hasta ahí le vamos a dejar. Falta la parte más interesante, aprovechar el atributo estático, pero eso ya será mañana. Bien, ahí luego les comparto el documento. Si los ven los documentos,